Hablando con el pastor William, él me estuvo compartiendo que ha estado desarrollando un tema con la iglesia que han titulado La Iglesia que Dios quiere, ¿verdad? La Iglesia que Dios quiere, de eso han estado hablando ustedes como comunidad de fe. Y cuando él compartió conmigo eso, yo le dije, bueno, mi hermano, ya que voy a tener la oportunidad de estar nuevamente con los hermanos allí, voy a compartir un tema que también tiene que ver con ello, que complementa ese tema que ustedes han titulado La Iglesia que Dios quiere. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza titulada La perseverancia. No es el fin de la carrera. ¿Ya? Aún no es el fin de la carrera. Hablaremos entonces de la perseverancia. Y claro que tiene que ver con la iglesia que Dios quiere, porque Dios quiere que esta comunidad, centro evangélico, Dios quiere que aprenda a ser perseverante. Por eso yo le decía al pastor que este tema tiene que ver con lo que ustedes están estudiando. Porque si hay alguien interesado en que usted y yo hagamos su voluntad en hacer la iglesia, o ser, no hacer, sino ser la iglesia que Dios quiere, es entonces una de esas cosas es que la voluntad de Dios para con ustedes como iglesia es que aprendan a ser perseverantes. Bien, entonces permítanme introducirlos en esta enseñanza con el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39, por favor. Saben ustedes que existen varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero no significa de porque hayan varias versiones quiere decir que una contradiga a la otra, no. Hoy quiero hacer una lectura de este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa versión de la Biblia. Es bastante claridosa, me ayuda a comprender mejor algunos asuntos en la palabra. Y hoy uno de estos asuntos, el asunto que vamos a tratar esta tarde, me gusta cómo dice este texto. Por eso leo para ustedes en Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39. Allí dice lo siguiente: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Oyendo eso? Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Dice el final de ese versículo 36. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que habrá de venir vendrá sin demorarse. Dice el versículo 38. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y el versículo 39 termina diciendo: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia perdición. Somos los fieles y nuestras almas se salvarán. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Otra vez. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco aquel que ha de venir vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia perdición. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aleluya. Amén. Esta palabra, qué pena, no, yo no soy mucho de estar por allá arriba en Caramada. A mí me gusta estar más cerca de la gente.
Esta palabra me la dio el Señor hace ya algún tiempo para compartir con la iglesia y hoy quiero compartirla con ustedes. Y la introducción a este texto me hacía recordar una historia que leí acerca de una mujer por allá en el año de 1992, cuando fue la primera vez que en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos se hizo la primera maratón para mujeres. Y me parece interesante porque en la historia la persona que debió haber quedado, que marcó la historia de esos Juegos Olímpicos, no fue la que llegó en primer lugar, ni la que llegó en segundo lugar, ni la que llegó en tercer lugar. Quien marcó la historia y se sabe de esos Juegos Olímpicos fue por una mujer que llegó en el puesto 37, imagínense. Y usted se puede pensar, se podría pensar, bueno, ¿y por qué en la historia se resalta a esa mujer y no a las tres primeras que llegaron? Porque es la que le dan el oro, la plata y el bronce, ¿verdad? Porque termina en la historia marcándola una mujer que llega en el puesto 37. Bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de ver el video de esta mujer, ella venía con un golpe de calor. Y ustedes han visto en la película los zombies, ¿no? Que caminan así todo. Así venía caminando ella. No aceptó ayuda de los médicos porque ella tenía una meta: llegar al final. Ella no quería rendirse. Ella cuenta en su historia que sus músculos no le respondían, o sea, su cuerpo se había desconectado del cerebro, simplemente caminaba y caminaba. No les alargue el cuento. Cuando cruza la meta se desploma. Pero era una cuestión impresionante. Una cosa es que yo les cuente la historia y otra cosa es mirar cómo esta mujer incluso al final termina desplomándose. Siendo perseverante, alcanzó la meta. Muchos en el camino se rindieron, pero ella no se rindió. Aunque llegó en el puesto que llegó, todos al final se levantaron y la aplaudieron y la ovacionaron. Y a pesar de que no quedó en los tres primeros lugares, ella logró pasar la meta. Creo que cada uno de nosotros, los creyentes, necesitamos entender que necesitamos ser perseverantes para llegar a la meta final. Por eso yo titulé esta enseñanza: aún no es el fin de la carrera, la perseverancia. Tenemos como creyentes aprender a ser perseverantes. Y en la experiencia de la vida cristiana encontramos por lo menos, vamos a hablar hoy por lo menos de 4 áreas específicas de la vida del creyente en la que el creyente tiene que aprender a ser perseverante. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Número 1, tiene que aprender a ser perseverante en la fe. Número 2, tienen que aprender a ser perseverantes en la oración. Número 3, usted tiene que aprender a ser perseverante en el servicio. Que eso también implica la predicación del Evangelio. Y número 4, la cuarta área que estaremos viendo en esta tarde, en la que la iglesia que Dios quiere tiene que aprender a ser perseverante. A ver, otra vez. Dijimos la fe, la oración, el servicio y el congregarse. Hoy vamos a hablar solo de esas 4 áreas. ¿Ya? Hablemos entonces de esto en esta noche. Bien. La experiencia nos ha mostrado que esas 4 virtudes son en las que el creyente debe perseverar. A lo largo del ministerio de Cristo, Él vio cómo multitudes de personas le seguían. Y uno lo lee en los evangelios. El evangelio de Marcos siempre resalta que grandes multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Y me parece interesante porque Jesús no desconocía eso, ¿verdad? Jesús
tenía conocimiento de que mucha de esa gente le seguía, pero también observó cómo muchos de sus discípulos en algún momento volvieron atrás y ya no andaban con él, como lo revela el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Así como Marcos muestra que grandes multitudes seguían a Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, encontramos que en algún momento de sus vidas, de la vida de sus discípulos, muchos se volvieron atrás y ya no seguían a Jesús. Es decir, muchos de ellos dejaron de ¿qué? De perseverar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la experiencia ha mostrado que una de las virtudes más difíciles de cultivar y mantener en la vida cristiana es la perseverancia, especialmente en el discipulado cristiano. Muchos creyentes son capaces de auténticas proezas en algún momento de sus vidas, pero carecen de la energía suficiente para perseverar en aquello a lo cual Dios les ha llamado. En estos Juegos Olímpicos espirituales pueden ganar la prueba de los 400 metros, pero cuando te toca enfrentar una gran maratón, es allí cuando el creyente empieza a dudar si seguir o no. ¿Recuerdan la mujer de la cual les hablé al principio? Ella no pensaba que tenía que detenerse, aunque el cuerpo no le respondía y decía: yo tengo que llegar a la meta final. Y ese es el problema de muchos creyentes. No se pueden enfrentar a una gran maratón en este peregrinaje de fe porque sienten que en algún momento de su vida van a desfallecer y entonces terminan por volver atrás. O simplemente algunos quedan postrados a mitad de carrera y renuncian a seguir adelante en aquello a lo cual Dios les ha llamado. Pero este abandono es inaceptable, iglesia. ¿Y sabes tú por qué no puedes abandonar la carrera, sino que tienes que seguir siendo perseverante? Pues el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22. Así que es necesario, sí o sí, perseverar, mis hermanos. Si no, mis hermanos, créanme, será muy difícil permanecer firmes en esta carrera que el Señor nos ha llamado a correr a su lado. ¿Saben ustedes que en el idioma original de las Escrituras, en este caso el griego, la palabra que allí se utiliza tiene un significado bien interesante cuando se refiere a la perseverancia? El significado de esta palabra no solamente es darle continuidad a algo, va mucho más allá. Es firmeza, es ocuparse de forma incansable en algo. Y yo me pregunto si esa es la actitud que esta iglesia va a tener para poder ser la iglesia que Dios quiere que sea. Para poder llegar a ser la iglesia que Dios quiere en este mundo, hay que cultivar la perseverancia. Y tienen que entender la perseverancia desde la perspectiva de su significado profundo. Ocuparse de tal modo en algo que no te canses de ello. Así como nunca te has cansado de sacar adelante a tus hijos, que a pesar de las adversidades y las dificultades, nunca te has rendido de que tu familia salga adelante. Del mismo modo, el Señor quiere que sigas perseverando en el camino del Señor. Que no dejes de lado a pesar de la adversidad y de las circunstancias de la vida. No dejes de lado aquello, el camino por el cual Dios te invita que debes de caminar hasta el final. Saben, mis hermanos, nosotros no estamos solos en este peregrinaje, es decir, en este caminar con Cristo. Nosotros como iglesia no estamos solos. Tú no estás sola. Tú no estás solo, tu familia no está sola, tus hijos no están solos, tu matrimonio no está solo, porque el Señor fue quien prometió caminar a tu lado hasta el fin de los días. Amén, iglesia. Entonces, hoy aprenderemos esto: seguir siendo perseverantes. Perseverantes con nuestra familia, perseverantes con los matrimonios, perseverantes con los hijos, perseverantes en el trabajo, perseverantes en la iglesia que Dios quiere. Amén, iglesia. Bien, en primer lugar, entonces, hablemos de la perseverancia en la fe.
Observe que el texto que acabo de mencionar dice: mis justos vivirán por la fe. Mis justos vivirán por la fe. La Reina Valera traduce: el justo por la fe vivirá. Pero déjame ponerlo en contexto respecto a este primer punto. ¿Saben? Perseverancia en la fe. ¿Cómo perseveramos en la fe? Los tiempos actuales, o más bien el ser humano, en el tiempo actual, es un ser humano muy materialista. Y eso choca con la fe, con nuestra fe en el Señor Jesús. El creyente se encuentra constantemente batallando con una cultura de lo instantáneo, con una cultura del ahora, de poder tener y amasar fortunas. Que entre otras cosas, yo no creo que sea malo uno aspirar a una mejor calidad de vida. Creo que lo malo está en el hecho de poner el corazón en querer tener esa mejor calidad de vida. No, tu corazón le pertenece a Cristo, a nadie más. La Biblia nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No creo que aspirar a una mejor calidad de vida sea malo, siempre y cuando Cristo siga siendo el centro de tu vida. Pero esto que les estoy diciendo, luchamos nosotros como creyentes con un contexto, con una realidad que nos rodea, que va en contra de los principios cristianos. Dios nos está llamando a perseverar en la fe. Y eso choca cuando en mi casa no hay nada. Y como decía Asaf, el salmista, el que escribió el Salmo 73, Asaf dice, voy a poner eso en un contexto actual, ¿no? Hay una canción de Marvel que dice: siento una cosita que me sube y me va. Bueno, Asaf sentía eso cuando veía que su vecino, tomador de ron, vulgar, malo, de eso, comían frisbee todos los días. Ahora que está frisbee de moda, ¿verdad? Comían frisbee todos los días. Y él decía: yo que temo a Dios, de pasar una moncera y oro y las cosas se complican. Y a ellos se les saltan los ojos de gordura. Y se sienten, mejor dicho, y hacen y deshacen. Señor, y les va mejor que a uno. ¿Por qué, Dios mío? Pero Asaf al final entendió algo. Asaf dice: hasta que entrando en el secreto comprendí cuál es el fin de ellos. ¿Saben cuál es lo más bonito de todo esto? Que cuando tú entras a la presencia de Dios, sabes cuál es el final de este mundo. Tú tienes esperanza. Ellos quizás no la tengan. Cuando se nos llama a vivir por fe, se nos llama a poner toda nuestra confianza en Dios. Y eso no tiene nada que ver si la despensa está o no está llena. Eso no tiene nada que ver si tienes o no tienes empleo. ¿Sabe cuándo más la fe es puesta por claro? Tener fe cuando la nevera está llena. Ahí es fácil. Y yo tengo por qué preocuparme. Porque la nevera no es un acuario. Gloria a Dios por los mangos. Plomo. Casi rompo camino por aquí, mato. Pero me acordé que tú dijiste que son los mangos. Y a Dios, ¿verdad? Cosecha de mango. Oye, ahora nos damos la vuelta y nos cogemos. Es fácil, mis hermanos, cuando la nevera está llena, confiar que Dios provee. Es fácil cuando la nevera no es un acuario, confiar en que Dios provee. Se nos llama a perseverar en la fe. Mi justo vivirá por la fe significa que mi confianza, toda mi confianza, está puesta en el Señor, a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. ¿Saben? Todos los creyentes somos puestos a prueba en la fe. Y yo te invito a no dejar de perseverar, aun cuando las circunstancias se tornen complicadas y difíciles.
Déjame recordarte algo que el Señor le dijo a Marta y a María cuando su hermano Lázaro murió. No había esperanza alguna, porque después de que algo muere ya no hay esperanza alguna. Pero estamos ante el Dios de la esperanza y vivimos gracias al Dios de la esperanza. ¿Usted se acuerda que fue lo que lo que el Señor Jesús le dijo a María y a su hermana cuando Lázaro ya estaba muerto? Ella estrilaba, ella le decía: es que si tú estuvieses aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a esta mujer? Le dijo: recuerda que si crees verás la gloria de Dios. Pero ya está muerto. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, iglesia, estamos llamados a perseverar en la fe. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a tener luchas y dificultades, y nuestra fe en algún momento de la vida cristiana va a tambalear. En la Biblia hay muchos ejemplos de creyentes cuya fe tambaleó, pero estamos llamados, a pesar de que la fe tambalee, mantenernos confiando en el Señor. Es posible que tu fe en este momento esté tambaleando. Te voy a recordar que en la Biblia hubo el más grande de los profetas de hombre, el más grande de los profetas nacidos de hombres, también tuvo una crisis de fe. Jesús dijo que el más grande de los profetas nacidos de hombre fue Juan el Bautista. Si usted ha leído la Biblia, en el Evangelio de Mateo dice eso, que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista era el mayor de los profetas. Pero ¿sabe qué dijo Jesús de acerca de usted y de mí? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Usted sabe qué le pasó a este hombre? A este hombre de Dios, porque era un hombre de Dios. Cuando estuvo encarcelado, ¿qué le mandó a preguntar a Jesús? En un momento de crisis de fe. Cogió a 2 de sus discípulos y le dijo: oh niño, bueno, si Juan hubiera sido acá de la costa, lo hubiera dicho así. Pero como él no era de acá de la costa, él le dijo: oh niño, ven acá, deja donde Jesús y dile: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Así le dijo Juan a uno de sus discípulos. Y el muchacho fue a ser mandado. Oh Jesús, allá te manda a decir Juan que si tú eres el que había de venir, o esperamos a otro. ¿A quién se le demostró, a quién se le reveló que el que descendiera sobre él el Espíritu Santo de forma corporal como de paloma, ese era el Hijo de Dios? ¿A quién? A Juan. Juan vio con sus ojos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en un momento de crisis, claro, estaba encanado, estaba preso, y a punto de ser, mire, iba a pasar a mejor vida, iba a morir. ¿Están dándose cuenta de esto, iglesia? Un momento de crisis existencial, porque la cárcel lo llevó a dudar de que si realmente él era o no era el que había sido enviado. ¿Y sabe qué pasó? Jesús respondió de una manera tan hermosa, porque tenemos un Padre Celestial compasivo que, a pesar de que nuestra fe tambalee, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Le dice: vayan y díganle a Juan. Primero Jesús hizo esto: sanó a un pocotón de cojos, sanó a los ciegos, sanó a varias personas que estaban ahí enfermas. Y después de hacer eso, le dijo a los muchachos que fueron a ser mandados: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos, los mancos, todos son sanados, los enfermos son sanados, y a los pobres les he predicado el evangelio. Esa simple respuesta le permitió a Juan descansar en el Señor. En una crisis de fe, lo que necesitas es seguir perseverando y esperando a que Dios te dé una palabra que te ayude a mantenerte firme y constante. Necesitas seguir perseverando en la fe. No porque el barro se aprieta, ahora no, ya Dios no está conmigo, no. Se nos olvida claramente que no solamente el peregrinaje de fe todo tiene que ver con momentos agradables, no.
Pablo le dice a una de las iglesias que así como participamos de la gloria de Dios, también participamos de las aflicciones de Cristo. Entonces, el llamado de esta noche, en primer lugar, iglesia, es a perseverar en la fe. ¿Qué es eso? Seguir confiando en el Señor a pesar de que las circunstancias no sean tan agradables. Amén, iglesia. Mis justos vivirán por la fe. Pastores, que usted no conoce a ese hombre con el que me tocó ver a Ciudad Canal. Persevera en la fe. Pastores, que hace rato la cuestión se complicó económicamente por la casa. Pues sigue confiando en el Señor, persevera en la fe. Yo no creo que el Señor sea tan injusto para dejarte abandonada a mitad de camino. Yo no he visto un solo momento de mi vida que mi Señor me haya abandonado. Yo sí lo llegué a abandonar a Él, pero a pesar de que yo lo abandoné, Él nunca me abandonó. Un día le dije, me voy porque yo no sirvo para esto. ¿Qué va? A rato otra vez estaba metido en la iglesia. Porque ¿dónde más coge uno? Él es tu Señor, Él no te abandona. Mire, a pesar de que yo lo abandoné, Él nunca me abandonó. Y hoy te digo, mi hermana, mi hermano que está en este lugar, la iglesia que Dios quiere que sea una iglesia que persevere en la fe. En segundo lugar, perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Perseverancia en la oración. Dice el texto que citamos al principio en Hebreos, entonces se recibirá todo lo que Él ha prometido. Recibirán todo lo que Él ha prometido. Regálenme un minuto más antes de pasar a este punto para dejarle dos ejemplos. Aquellos que les gusta, veo que algunos de ustedes toman notas. Quiero dejarle dos ejemplos de creyentes en la Biblia que confiaron en el Señor, que pusieron su fe en el Señor y que perseveraron en ella aún cuando veían venir tiempos difíciles. Salmo 46 y Habacuc capítulo 3 versículos 16 al 19. Nuestro Dios, Jehová Dios, es nuestro amparo. Salmo 46. Nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice él, aunque se traslade los montes al corazón del mar, y aunque el mar se embravezca y mueva sus olas, nuestra confianza seguirá estando en el Señor. Eso es perseverar en la fe. Porque Él no está viendo que eso está pasando, pero Él dice, aunque eso llegue a pasar, el Señor seguirá siendo nuestro amparo y fortaleza. Y Habacuc 3, 16 al 19, es la famosa oración de Habacuc. Son los últimos versículos del libro de Habacuc. Quizá usted se lo sabe. Dice Habacuc, cuando escuché lo que el Señor haría, se entremecieron mis entrañas. Pero que eso suceda, empieza a cantar Habacuc un cántico de esperanza. Ese cántico de esperanza empieza a decir, aunque no haya, se lo voy a parafrasear a los cartageneros, acá lo tengo, aunque no haya ñame ni yuca, aunque se acabe, yo solo estoy parafraseando acá en la versión del pastor en Quijote. Aunque no haya ñame ni yuca, aunque se acabe el arroz, y aunque no haya plata para comprar carne, con todo, yo me alegraré en el Señor. Ahora sí, de forma más elegante, yo soy un poquito más del monte, yo soy más brutito. Ahora más elegante, como dice exactamente la Biblia, aunque le dieran a florente,
el producto de la vid, de su fruto. Aunque en las majadas de los rebaños y en los apriscos no haya vacas, ¿verdad? Él dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida, el cual hace mi pie como desierto y en mis alturas me has andado. Y el profeta todavía no está experimentando eso. Mas sin embargo, el profeta sigue diciendo que el Señor es su cuidador, su proveedor, su sustentador. ¿Se da cuenta? Eso es perseverar en la fe. Que aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor, porque Él es mi cuidador, mi sustentador, mi Padre celestial. Ahora sí, sigamos. Perseverar en la oración. Dice el texto de Hebreo que citamos al principio, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Todos los que estamos aquí, o por lo menos en su gran mayoría, los que estamos aquí presentes, estamos conscientes de la importancia de mantener una sana comunión con Dios mediante la lectura de su palabra y la oración. Pues es la manera en que nos podemos mantener en una comunión personal con Él, en una constante comunión con el Padre Celestial. Algo que resaltó el Señor Jesús y que nos enseñó en los evangelios es la necesidad de orar siempre y no desmayar, como nos dijo en Lucas capítulo 18 versículo 1. Jesús nos enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. También en los escritos apostólicos se enfatiza en la práctica de la oración. Romanos capítulo 12 versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 11. En el libro de Colosenses, en el libro de Tesalonicenses, en los libros apostólicos también se habla de la necesidad de perseverar en la oración. El cristiano normalmente reconoce el valor de la oración, pero muchas veces al tropezar con dificultades suele sentirse con el agua al cuello. Muchas veces se desanima y deja de orar. O dejamos de perseverar cuando estamos orando por algo y no vemos una respuesta inmediata. Déjame decirte, no porque no haya una respuesta a tu oración no significa de que Dios no escuche, porque Dios sí escucha. ¿Saben cuál es nuestro gran problema? Que creemos que Dios es igual a nosotros en este mundo. ¿Saben cuál es nuestro gran problema como humanidad? Que se nos ha facilitado tanto la vida y estamos tan acostumbrados al ya, que creemos que Dios debe de responder de la misma manera. ¿Cuánto no demoraba uno antes haciendo un café? Vean, eso tocaba prender la leña, poner la hornilla, primero la hornilla, después entonces poner el agua con el café sello rojo, con la papeleta sello rojo, esperar que hirva y después colarlo, ¿cierto? Y eso se echaba uno su tiempito haciendo su café. Ahora te vas a que allá le dicen, calla, aquí le 300 pesos, café instantáneo. Y eso te lo hirven ni nada, solo en el agua fría lo metes y eso ya tiene café instantáneo. Y todo es así. Ahora ven un arroz que también es así, o sea, te nada más le echas agua caliente, esperar no sé cuántos minutos y lo dejamos ya está el arroz. Creemos que Dios funciona de la misma manera. No encerramos. Dios no es como nosotros. Estamos tan acostumbrados a esta vida que se nos solucionen las situaciones tan rápido que queremos empezar a orar ahora y que Dios responda mañana. Dios lo puede hacer. Claro que sí. Yo he visto respuestas instantáneas a situaciones particulares en las que Dios ha intervenido. Pero también he tenido que orar durante largos periodos para poder ver otras respuestas. Dios es el soberano de la tierra.
Y Él habrá de tener una respuesta a tu oración, mis hermanos. Porque recuerden, y se nos olvida también, que claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Entonces, sí escucha el Señor las oraciones de sus santos. Y la Biblia nos llama a que perseveremos en la oración. Entonces, ya oraste 2 veces por algo y ya abandonas la oración. Porque no, Jesús dijo de día y de noche. De día y de noche. Cuando habló en Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando Jesús habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, Él estaba diciendo en esa parábola de día y de noche. De día y de noche hasta que haya una respuesta. Amén, iglesia. Amén. Abandonaste tu oración, retómala. Retómala. Porque el Señor, algún día se rompe el cántaro de la magulla. Dios responde. Pero estamos llamados a no abandonar nuestra comunión con Él. Es importante no renunciar, mis hermanos. No renunciar a nuestra vida de oración. Si mantenemos una vida de oración perseverante, seguiremos ganando terreno en lo espiritual. La experiencia de orar constante, sin desmayar, te brinda la fortaleza espiritual para mantenerte de pie y seguir caminando en este camino por el cual Dios quiere que andes. Pero no te desesperes. No le des lugar a la incredulidad que afecta a tu fe y no desmayes, aun cuando no veas una respuesta en el corto plazo. Sabes, recuerda siempre lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Si no dejas de perseverar, si sigues perseverando, ¿sabe qué va a pasar? Que aún en los momentos más difíciles, cuando sientas que ya no quieres seguir adelante, si sigues perseverando, va a llegar un momento en que va a haber una renovación gloriosa y te va a ayudar y te va a llevar a seguir orando y a seguir buscando al Señor. Spurgeon decía, cuando no quiero orar es cuando más oro. Y el más interesado en que usted no deje de orar es Dios mismo. ¿Sabe a quién no le gusta que usted ore? A Satanás, a los demonios. Ellos se fascinan ellos les encanta cuando usted deja de orar. Porque en la medida que uno deja de orar, deja de hacerse sensible a la presencia de Dios, a la voz de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Claro, iglesia. Claro, iglesia. Cuando tú estás conectado con el Padre Celestial, te haces sensible a tu voz y a la guianza del Espíritu Santo. Necesitas volver a retomar la oración. Cuando yo estaba pelado, gritaban en la iglesia, esos hermanos de Raquel y gritaban: el hermano que no ora, el diablo se lo devora. Que no ayuda, el diablo se lo desayuna. Yo juro. Y algo de verdad hay en eso. ¿En qué sentido? En que en la medida que uno deja de orar, de alguna otra forma nos hacemos insensibles a la guianza del Espíritu Santo. Y en la medida en que tú te conectas con tu Padre Celestial, más sensible te haces a la guianza del Espíritu Santo. En iglesia, entonces, oren sin cesar, oren sin desmayar. Así que aun cuando no quieras orar, levántate y dile: Señor, me cuesta orar, ayúdame a orar. Yo le invito a que usted pueda hacer suya las mismas palabras que usaba el salmista para perseverar en la oración. Haga suya esta oración que el salmista hacía en el Salmo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios oraré, de tarde, de mañana y al mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. Amén, iglesia.
Otra vez, el salmista decía: en cuanto a mí, a Dios clamaré, de tarde y de mañana, y al mediodía clamaré, y Él oirá mi voz. En tercer lugar, la perseverancia en la comunión eclesial. Perseverancia en la comunión eclesial. Yo le pido a algunos de ustedes que por favor me ayuden a buscar el texto que está en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 46. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oído. Miren lo que dice el texto bíblico. Y perseveraba. ¿De qué estamos hablando? De la perseverancia, ¿verdad? De la iglesia que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia sea perseverada. Y ya vimos cómo perseverar en la fe, cómo perseverar en las oraciones. Ahora, cómo perseverar en ser comunidad, en ser iglesia, en congregar como iglesia. Dice el texto, y perseveraban en qué? Oye, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, allí nos hace un resumen de lo que estamos hablando en esta preciosa noche. Por lo menos tocan dos asuntos de lo que acabamos de hablar y del que vamos a hablar ahora. Miren lo que dice ahí, que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y ese perseverar en la comunión tiene que ver con este tema de ser unidos como comunidad de fe. Ustedes tienen que aprender a ser unidos como iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de una clave para que la iglesia se mantenga perseverantemente unida? Dice el apóstol Pablo: sopórtense los unos a los otros. Doctor, es que usted no sabe cómo es tratar, esta hermana es antipática. Sí, sopórtala, esto es malo. La Biblia te llama a soportar a tu hermano que está a tu lado y amarlo. Nosotros no somos iguales fuera. Ahí fuera nadie soporta a nadie. Y que nosotros somos buena suerte, ya. Así la mujer, pero así. Nosotros no somos así. La Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. La clave fundamental para que la iglesia permanezca perseverando de forma unida es amándose los unos a los otros y aprendiendo a soportar al que está al lado. Soportarse los unos a los otros. Mire lo que hacía la iglesia del primer siglo. Ellos perseveraban unánimes, juntos, dice la Biblia. Pero el pastor no lo puede regañar a uno porque ya está buscando para dónde irse. No, aguante, porque el creyente que no echa raíces en la iglesia donde Dios lo puso ya aquí en esta iglesia. Les voy a hacer un paréntesis. Yo no he hablado con el pastor William de nada de sus asuntos personales con la iglesia, pero yo también soy pastor en la iglesia. ¿Ya? Aguante. O usted, cuando su papá y su mamá lo regañaban, se iba de la casa. No, usted cogía rabia, lo que sea, tiraba el choco, se iba, pero ya después cuando lo daban, regresaba. Ahí entonces. Ustedes se enteraron que en Cartagena un pelo arbitrario porque le quitaron el celular en el colegio se fue. Bueno. Lo regañaron, pelo arbitrario, después. Pero ya después que tuvo hambre, reflexionó por a su casa. ¿Cómo lo recibieron? Con los brazos abiertos. Y ahí está el pelado en su casa. Qué bonito. Y lo recibieron con gozo. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Con cariño, con amor. Recibir con amor a los hermanos. Entonces, ustedes son una comunidad de fe muy bonita. Y tienen que perseverar en la unión. Cualquiera que venga con su falsedad a querer dividir la iglesia, usted dígale: aquí no somos así, aquí nos amamos. Y los problemas los resolvemos aquí de esta manera. Así que si usted tiene una inconformidad, vaya y hable con el pastor
que ahí se le va a dar una solución a su inconformidad. Pero no se aprende a andar con el chuchu para que después se forme el problema más grande y la iglesia entonces entra en una crisis. Peor, no. Ustedes son grandes y deben de velar porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, permanezca unido. Y tienen que perseverar en la unidad de la fe. Como iglesia, como familia que son en Cristo, deben de permanecer. Díganme, ¿qué familia no tiene problemas? Todas las familias tienen problemas. ¿Pero quién lo resuelve? El vecino. No. ¿Dónde se resuelven los problemas familiares? Dentro de la casa. Uno se sienta, habla, llora, se abraza, se perdona y echa para adelante. Así es la iglesia del Dios vivo. Amén. Y seguimos adelante con una preciosa unidad. Pero ¿sabe qué es lo que le encanta al diablo y a su demonio? Que la iglesia no permanezca unida. Porque él sabe, hay un principio espiritual y Jesús lo reveló. Una casa dividida contra sí misma cae. Cuando a Jesús lo culparon, le dijeron, no, que por ser Belcebú echa fuera los demonios. Jesús le dijo, abre el ojo con lo que estás diciendo. Bueno, yo no puedo esconder esta capa porque él me entiende, mejor no. Jesús no dijo literalmente así, pero yo entendí eso. Le dijo, ojo con lo que estás diciendo. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No, Satanás no va a echar fuera a los suyos. ¿A quién echa uno de su casa? ¿Quién es de la casa? Es cierto. Pero el que de la casa uno lo acoge. Entonces Jesús le dice a quienes le estaban acusando, y le dice, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? No. El hombre fuerte, ¿verdad? Satanás no está dividido, dijo Jesús, porque un reino dividido contra sí mismo lo que termina es destruyéndose. Una familia dividida se destruye la familia. Una iglesia dividida se acaba la iglesia. Por eso tienen que perseverar en la unidad. Y acabo de dar unos datos importantes. Puntos específicos para mantener la iglesia unida: amarse los unos a los otros y soportarse los unos a los otros. Tráiganse su orgullo. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, vaya y hable. No le están diciendo al ofendido, no. Al que ofendió, le están diciendo al que se siente ofendido. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú que te das cuenta que ya tu hermano no está igual contigo, que vaya, hable y póngase en paz con su hermano. Eso es madurez. Entonces, hay que ahondar en el fortalecimiento de ser una comunidad de fe unida. ¿Oyeron? Tienen ustedes la responsabilidad de velar y perseverar en que la iglesia permanezca unida. Amén. Amén. Yo hablo bastante, pastor, cójame tiempo, me falta un reloj, yo hablo bastante, entonces, y usted se me llevó la mochila y ahí está el reloj, así que terminamos o seguimos, hermano, falta un punto, pero no se come tanto de tiempo. Terminamos, ya nada más nos falta un punto. Bien, entonces nuestro último punto es perseverancia en el servicio. Perseverancia en el servicio. Dice el texto que citamos en Hebreos capítulo 10 al principio, dice, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que nos enseña 1 Corintios 15, 58. Así que, Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. 15:58 de 1 Corintios. Vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Estas palabras del apóstol Pablo son otro llamado a la perseverancia. Esta vez, estas palabras se refieren a la perseverancia en el servicio. La obra de Cristo en el mundo ha tenido continuidad mediante el discipulado. Los discípulos son el instrumento que Dios
ha estado utilizando para que el reino de los cielos, el evangelio, siga siendo llevado a cuantos necesiten reconciliarse con Dios. Saben, la edificación de la iglesia y el avance del reino, de alguna otra forma, Dios lo ha establecido a través de nosotros. Así que eso conlleva una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad, yo tengo una gran responsabilidad. Como parte de la viña del Señor, somos esos obreros que Él ha enviado a cumplir la gran comisión y el gran mandamiento. La gran comisión que se le ha dado a la iglesia del Señor, y cuando me refiero a la iglesia del Señor es a toda la iglesia a nivel mundial. Se nos ha dado la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, como lo dice el Evangelio de Mateo. Así que, mis hermanos, no podemos callar esta gran verdad. ¿Saben cuál es el único ente sobre la faz de la tierra contenedor de la única esperanza de vida para la humanidad? ¿Sabe usted quién es ese único ente? La iglesia. La iglesia es el único ente contenedor de la única esperanza de vida para la humanidad. ¿Sabe usted hoy por qué está usted aquí? Porque alguien algún día le compartió esta esperanza de vida y usted la creyó. Y usted vino a ser una nueva persona, una nueva criatura. Y hoy el Señor le tiene aquí. Saben, ustedes tienen la única esperanza de vida para sus familias. Tienen la única esperanza de vida para sus hijos, para sus nietos, para sus vecinos, para esta comunidad en la cual Dios los ha colocado. Porque ellos tienen un camino que les parece derecho, pero al final es la muerte. Pero ustedes están en el camino que es la verdad y la vida, y es un camino que los lleva a la vida. Y tienen la responsabilidad de perseverar en llevar este evangelio de vida a aquellos que van a una eternidad sin Cristo. Y Centro Evangélico debe de perseverar en compartir el evangelio con todo el mundo. Déjenme recordarles que si hay gente que se enseñorea y se cree valiente y grande por la forma pecaminosa en la que vive y no se avergüenzan de su vida pecaminosa, usted como cristiano no puede avergonzarse de la vida que Cristo le ha dado a usted, porque el Señor jamás y nunca lo va a abandonar a usted, ni lo va a dejar solo, ni lo va a dejar. El Señor está con usted. Y déjeme decirle que Él no va a dejar que usted termine avergonzado. Y el Señor le dio ese poder. ¿Saben cuál es el gran problema de la iglesia evangélica en Latinoamérica? Que hemos crecido creyendo que si yo no hago así, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Que si yo no digo a rabasaya, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Te tiene que decir que una persona está diciendo tanta rabasaya si pelea con toda la cuadra? ¿Te quiere decir que una persona cae al piso y se levanta y deja pelear con los hijos, con el marido, con la esposa, con el esposo? ¿Ah? ¿Sabe cómo usted se da cuenta que una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando refleja el amor de Dios. Una persona no refleja tanto el Espíritu Santo cuando dice rabasaya. El Señor dice, por los frutos lo reconoceréis. ¿Y sabe cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En iglesia. Y ustedes tienen que entender eso. ¿Saben? Allá en la iglesia muchos creyentes se han ido y dicen, pastor, bueno, no me lo han dicho a mí, me lo dicen otros hermanos, que a mí nunca me lo han dicho. Una vez un hermano me dijo, no, fulanito de tal no vino más porque otra iglesia y ya sí se siente el Espíritu Santo. Vayan a ver el estilo de vida que llevo. Porque el Espíritu Santo no vino para que usted hiciera así, ni así, ni así. No, Él no vino para eso. Él vino para que usted cada día se parezca más a Cristo. Él vino para que cada día usted aprenda incluso a amar a sus enemigos. ¿Saben quiénes son los únicos que tienen la capacidad de amar aún a sus enemigos? Usted y yo.
Pero a veces somos tan orgullosos de que me lance, me la paga. Tienes que morir a eso. ¿Sabes por qué tienes que morir a eso? Porque Jesús nos enseñó que Él es manso y humilde de corazón. Y Él quiere que la iglesia también aprenda a ser mansa y humilde de corazón. Esa es la gran diferencia, iglesia. ¿Y cómo vamos a ser servidores perseverantes en este mundo? Lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y usted tiene que perseverar en ser un servidor y una servidora de Dios. Y yo no digo que solamente el servidor o la servidora es el que viene y pone la silla. No. ¿Sabe? Si usted tiene un negocio y usted tiene que aprender a lidiar y a tratar como Cristo trataría a cada una de esas personas que vienen a tu negocio. Si eres ama de casa, no tienes un trabajo, pero tu trabajo es servir en tu hogar, hazlo de la mejor manera. Pastores, esta gente, toda la carga me la deja a mí. No. Si el día no alcanzó, no se lavaron los platos, que queden los platos, no puedes estar dormir tranquila. Es que no duermo, entonces ya, ¿por qué no quieres dormir? No te puedes decir, mira, yo mami, no tengo ropa. Aprende a lavar tu ropa. Por lo menos el pantaloncillo. Métese al baño y coja el jabón supremo. No sé para lavar platos. El jabón único. Y con el jabón único a ver sus interiores. Pero no se dé mala vida. Aprenda a servir con amor a los demás. En el lugar donde Dios está. Algunos de ustedes estudian. Algunos de ustedes están en el colegio. Aprendan a ser servidores en sus colegios. Destáquense por eso. Sirvan a sus compañeritos. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que aprender a servir a los demás. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. ¿Verdad? Que a diferencia del sistema de este mundo, los que nos gobiernan, que se llaman servidores públicos, o sea, si uno le va lamponeando y diciéndole, doctor, no te atiende. No te atiende, ¿cierto? Jesús dijo, en el reino de los cielos no es así. Porque en el reino de los cielos el mayor tiene que ser el servidor de todos. Entonces nosotros estamos llamados, iglesia, a servir a los demás. ¿Me permiten darle dos regalitos más que tiene esta predica? Ya yo la terminé. Pero hay dos cositas más, si ustedes me lo permiten, se las comparto. Por lo menos una de esas dos. ¿Quiere usted aprender cómo es que Dios forma en nosotros la perseverancia? ¿Quiere usted saber cómo aprender a ser perseverante en cada una de las áreas que acabamos de hablar? No me diga ven corriendo, porque cuando yo empiezo a hablar no le va a gustar. Ahí hay grito para pasar la verdad, ¿no? Ya saben, ahí hay frito y con frito se le pasa lo que yo digo. Iglesia, la Biblia nos enseña cómo ser perseverante. Y créanme que a nadie le va a gustar lo que yo le voy a decir. Porque tenemos un concepto de vida cristiana muy liviano. Pero lo que la palabra enseña es otra cosa. 3 versículos bíblicos por lo menos tengo allí que nos muestran cómo se aprende a ser perseverante. Anote el primero, y alguien que lo lea para que no digan que son pastores, para que usted lo vea. ¿Alguien tiene la versión internacional por ahí? Pastor, ¿tiene por ahí en el celular la versión internacional? ¿Ah? Bien. Eso no tiene nada, yo hay que predicar la verdad de lo ok. Eso no tiene nada. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Nueva versión internacional. Sí.
Bien, bueno, si quieren, voy leyendo acá. En la nueva traducción internacional, miren cómo traduce. Los sufrimientos en este mundo desarrollan en nosotros perseverancia. Los sufrimientos en este mundo desarrollan en nosotros perseverancia. 1. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. También en esta misma versión, la Biblia, versión internacional, traduce: la prueba de nuestra fe desarrolla en nosotros perseverancia. La prueba de la fe desarrolla en nosotros perseverancia. Y no solo eso, sino que las aflicciones nos ayudan a madurar. Agarre el trompo con la uña. Falta uno, ¿no? Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. No se preocupe, yo no se lo voy a dejar al pastor para que le saquen copia si quiere seguir allí ojeando. Y segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6 también habla lo mismo. Dice: este texto nos da a entender que con la ayuda del Espíritu Santo debemos poner de nuestra parte para ser perseverantes. Dos textos nos muestran que son las aflicciones las que nos empujan y nos enseñan a ser perseverantes. Y un texto de esto nos enseña que con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo, lo ha hecho para que usted ponga de su parte y pueda aprender a ser perseverante. Entonces oramos y le decimos al Señor que nos ayude, porque solitos no vamos a poder. Vamos a estar sobre nuestros pies, iglesia.